Señores, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué tal ahí en sus casas, en su cuarentena obligatoria que hemos tenido que asumir todos? Para mí eso no es difícil porque los hombres que nos gusta compartir entre familia no es una... Hoy he aprovechado este momento en esta noche para que nosotros hablemos un poco de desinformación que se está llevando a través de las redes sociales. En todos los tiempos hay problemas de la que ha tocado presenciar. Sale y religiosos salen al acecho de una vez, profetizando y diciendo cuantas cosas, exacerbando los ánimos de las personas, desinformando sobre todo, y como ya hemos dicho, trayendo lo que es una enfermedad psíquica, emocional en la gente. Esa cadena de mensajes que anda por las redes sociales, por los WhatsApp, que el Señor me dijo, que Dios me dijo, que yo escuché una voz que me dijo. Y si nosotros analizamos todo eso, ¿para qué puede ayudar eso? ¿A quién le beneficia? ¿A quién le ayuda eso? Que la gente se aperciba. Ok, dice que estamos ahí, estamos conectados. Bien. La teología básica. Este libro hace mucho tiempo que yo lo estudié, donde tiene de distintos tópicos que hablan acerca de lo que son todos los elementos que conciernen al concepto teológico. Porque toda esa gente que anda por ahí difundiendo todo ese tipo de mensajes, en su gran mayoría, ellos nunca han consultado una teología. Eso es lo primero. Lo primero es que la mayoría de esa gente que anda por ahí difundiendo esas informaciones de que viene Cristo, de que el rapto, de que no sé qué, la mayoría de esa gente nunca le ha puesto la mano a una teología. Entonces, difundiendo ese tipo de mensajes como los que me llegan a mí, tanta gente diciendo tanta cosa, que el mundo se va a acabar, que el fin viene, que el anticristo, que la marca, que la bestia, que estamos en los tiempos del fin, que Cristo viene, que no sé qué, que el rapto. Y yo como estudiante y como profesor, le quiero decir a ustedes que en términos de plaga, esta no es la primera plaga que ha pasado a la humanidad, ni tampoco será la última. No es menos cierto de que esto parece como una furia apocalíptica. No podemos dejar de mencionar eso. No podemos negar eso, pero tampoco es para nosotros entrar en una histeria colectiva donde ahora mismo hay personas que no pueden estar tranquilos porque hay cantidad de religiosos que el trabajo de ellos es diseminar falsas noticias. Pero todos aquellos que manejan el concepto teológico pueden entender de lo que yo les voy a hablar. Esta teología de Riley, que es una de las teologías que más se utiliza
dentro de las escuelas y los institutos. Habla de todo el concepto de lo que es ¿verdad? El amilenianismo, el mileniarismo, y todos esos conceptos lo maneja la teología. Mire, vamos a ir aquí a la página capítulo 78 de esta teología de Juan Carlos Riley, que habla acerca de lo que es el postmileniarismo. Claramente tenemos que conocer primero el concepto. Eso es lo primero que tenemos que manejar. Siempre yo le he dicho a usted que hay que manejar los conceptos. En los tiempos de la Reforma de Martín Lutero, en el 1492, la Iglesia Católica se dividió. Y dentro de la Iglesia Católica surgió una corriente teológica que se llamaba el arrianismo. El arrianismo consistía en la creencia en que el Hijo fue engendrado por el Padre, y esto trajo un conflicto en la Iglesia, que entonces la Iglesia Católica tuvo que enfrentar ese milenialismo, ese arianismo, y luego cuando se establece el Concilio de Trento en el 1540, es donde se establecen las capitulaciones dogmáticas que fueron creadas por la Iglesia Católica para luego seguir adelante como institución. Entonces, la Iglesia Católica se organizó, pero por otro lado, la corriente protestante, que era dirigida por Martín Lutero, esa corriente, según iban asumiendo más devotos, se iban expandiendo a otro lugar, y no había ninguna forma de controlar esa cantidad de personas que se iban destacando, como Juan Calvino y un sinnúmero de gente. De ahí es donde salen las corrientes que nosotros conocemos hoy dentro del cristianismo, que son muchas, porque tenemos que entender que, según detalla la misma teología, esta teología de Charles C. Riley, el concepto de iglesia no existía sino hasta después que surgió los seguidores del Mesías judío. Entonces, todos los eventos que dice, que habla el concepto escatológico, se centraliza única y exclusivamente en Jerusalén. Pero vamos a darle una introducción a la escatología. Mire, ¿cuál es el significado de la escatología? La escatología significa la teología de las últimas cosas. Escuchen, la teología de las últimas cosas. Ese estudio de escatología puede abarcar todas las cosas que eran futuras al tiempo de ser escritas, o solamente aquellas que aún son futuras desde nuestra posición ventajosa. La escatología trata de la consumación de todas las cosas, tanto las que se relacionan con los individuos como las que tienen que ver con el mundo. Todos contemplan alguna clase de escatología. Para muchos modernos, la escatología es un estudio de desesperación. Escuche lo que estoy diciendo. Porque todas las cosas terminarán en la muerte. La muerte del individuo y la muerte del universo. Aún la evolución no promete la inmortalidad. Para otros, la desesperación se modifica por una vaga esperanza en alguna clase de vida después de la muerte. Para el cristianismo, la Biblia aporta enseñanza clara y detallada con respecto al futuro, que le permite saber con certeza lo que está por delante. Y eso se hace a través de la escatología.
¿Cuál es el alcance que tiene la escatología? El estudio de las últimas cosas, aquellas todavía futuras, desde nuestro punto de vista, incluye la enseñanza bíblica concerniente al estado intermedio, las resurrecciones, y ahí entramos, el rapto de la iglesia, el segundo advenimiento de Cristo y el milenio. Esos tres elementos plantea lo que es la escatología. Usted le pregunta a toda esa gente por ahí que anda difundiendo esa cadena de mensajes, ¿tú estudiaste escatología para tú estar diciendo eso? ¿Y qué le van a decir ellos? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso de escatología? ¿De qué usted me está hablando? ¿Y qué es lo que la mayoría van a decir? Yo me rijo por lo que dice el Espíritu. Un espíritu que solo le habla a ellos, un espíritu que solamente escuchan ellos y un espíritu que solamente se basa en sueños, en revelaciones, en emociones y en nada más. Pero hemos visto que la propia teología nos dice a nosotros que para poder comprender los eventos del futuro tiene que ser a través de la escatología. Y esa escatología te va a dar a ti la formación, el entendimiento para tú poder comprender los eventos del futuro con relación a lo que son esas creencias que están arraigadas dentro de lo que es la doctrina cristiana. Entonces, mucha gente se pregunta por qué hoy en día ha llegado esta plaga, qué es lo que está pasando, y cada uno desde su punto de vista expresa su opinión, pero la mayoría sin criterio. Pero todavía usted no ha escuchado a ninguna de esa gente que anda por ahí diciendo, porque según la escatología, tal cosa, sino que ellos se han basado en sueños, en un Dios que solo le habla a ellos, en una revelación que solamente le habla a ellos, y eso no tiene ningún fundamento ni escatológico ni escritural. Mire, lo que yo le estoy hablando con el mataburro en la mano, como decimos nosotros. Entonces hemos visto que la escatología es el estudio de los eventos del futuro relacionado con aquellas cosas que han de venir. ¿Cuáles son estas? La resurrección, el rapto, el segundo advenimiento de Cristo y el milenio. Ese desde el punto de vista escatológico. Pero, ¿cuáles son las bases que sustentan la escatología? El estudio se puede desarrollar de varias maneras. Escuche bien, esto es lo que se pone interesante. Esto se pone interesante. Hemos visto ya que la escatología no se puede decir que es una ciencia, porque eso no es una ciencia. Eso no es una ciencia. Eso es un método, no una ciencia. La escatología no es una ciencia. Eso no se puede usar de manera científica, porque eso no tiene un criterio científico. Eso tiene un criterio teológico, que es una rama de la teología, estudio de lo sagrado de Dios. Y la escatología es una rama que se desprende de la teología para aprender o para tratar los temas concernientes al futuro. Entonces, ¿cómo explica la escatología los eventos del futuro? En primer lugar, uno sería separar el futuro del individuo. Ese es el primer método que dice la escatología. Separar el futuro del individuo. ¿Y de qué manera yo puedo separar mi vida del futuro? Dígame de qué manera. ¿De qué manera una persona puede estar instigando acerca de lo que es el futuro de un individuo? Fácil, consultando el horóscopo, yendo donde los brujos o con otro tipo de cosas. El segundo aspecto es
también separar el futuro del mundo. Es decir, que aquí abarca, como dice uno de los métodos de investigación, de lo particular a lo general. Y el otro sería catalogar el futuro de la iglesia. Y por otro lado, el futuro de Israel. Y por otro aspecto, el futuro de los gentiles y del mundo. Entonces, este es el estudio que se utiliza a través de la escatología para poder desarrollar los conceptos del futuro de la siguiente manera. Uno sería separar el futuro del individuo, el otro sería separar el futuro del mundo, otro sería catalogar el futuro de la iglesia, otro sería el futuro de Israel y otro sería el futuro de los gentiles y por último el futuro del mundo. Otra manera de abordarlo pudiera ser estudiado de varias enseñanzas en el orden cronológico. Un enfoque de la teología bíblica estudia la escatología del Antiguo Testamento, la escatología de Jesús, la escatología de Pablo y la escatología de Juan, etc. Cuando nosotros abordamos la escatología de lo que es el Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo desde un punto de vista, por así decirlo, tradicional e histórico. Y para eso tendríamos que hacer uso de otras herramientas que nos ofrece la historia. Pero aquí vemos también que la escatología también tiene que trata los aspectos relativos a Jesús, como dice la gente. Y acerca de Pablo y de Juan, etc. Ningún método, escuchen, ningún método es necesariamente superior a otro. La mayoría de los escritores parecen combinar varios y se hace lo mismo en algunos temas como la resurrección. Se tratarán desde el punto de vista individual. Escuche bien, el concepto de la resurrección se trata desde un punto de vista individual. Y en los aspectos de las enseñanzas preuniversitarias, cuando tratamos este aspectos, hablamos de la subjetividad. Es decir, que yo puedo como persona tratar los temas tocantes a la resurrección de manera individual, de manera subjetiva. En otra palabra, usted puede pensar una cosa de la resurrección y yo puedo pensar otra. Y muy probable usted no tenga la razón ni yo tampoco, porque ninguno nos hemos muerto y ninguno hemos resucitado. Otro se trataría desde el punto de vista individual con enfoque básico a la escatología. Entonces, el premilenialismo y el postmilenialismo y el amilenialismo necesitan un tratamiento más sistemático para poder ver los enfoques de distintos puntos en su totalidad. Es decir, que aún en los puntos de vista que ofrece la escatología hay contradicciones. Hay contradicciones. No hay una coherencia dentro de las cosas que explica enfáticamente. A causa del debate contemporáneo concerniente a la relación entre rapto, iglesia y tribulación, esto necesita una atención especial. ¿Por qué? Porque el concepto del rapto está dividido en tres corrientes. Está dividido entre el pretribulacionismo, el mitribulacionismo y el posttribulacionismo. Toda esa gente que anda difundiendo esos mensajes por ahí, yo quisiera que usted me le pregunte, ¿en cuál de la posición ellos están? ¿Y cuál es el concepto de ellos tocante a lo que es las distintas teorías del rapto, enfocándose tanto en el pretribulacionismo, en el mitribulacionismo o en el posttribulacionismo? Esos conceptos están divididos dentro del enfoque teológico. Eso está dividido. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, el postmilenialismo trata el tema
de lo que sucede después del milenio, ¿verdad? Y claramente esta disyuntiva que hay dentro de los tres aspectos es lo que ha creado la división por parte de los protestantes y de la mayoría de la doctrina cristiana, porque no están de acuerdo. Usted me escuchó lo que le estoy diciendo. No están de acuerdo. La característica, y lo difícil de esto es que la característica tanto del postmilenialismo como las demás teorías, todas dicen tener sus fundamentos enraizadas en la escritura, y ahí es donde está la confusión. Entonces, podemos decir que ante tal confusión y ante tal disyuntiva, nadie tiene a ciencia cierta la capacidad de discernir cuándo es el fin. Porque si los propios técnicos, si los propios profesores de teología no están puestos de acuerdo en ello, sobre los eventos del futuro, ¿cómo usted cree que un fulano o una fulana me va a venir a mí a decir, a través de un mensaje de audio o de un video que haga o de un sueño que se hizo, de que estamos en los tiempos del fin? Conforme a la teoría que presenta la escatología, óigame bien, eso está dividido. Y si usted usa la referencia que hay aquí, como por ejemplo Charles Ho, que enseñó que el segundo advenimiento será precedido por la división, oiga lo que le estoy diciendo, dentro de las teorías del fin que habla el postmilenialismo, Charles Ho enseñó que el segundo advenimiento será precedido por la difusión universal del evangelio. Yo quiero que usted me diga a mí a dónde hace falta que llegue el evangelio. El postmilenialismo hace tiempo que falló, porque ya ese planteamiento que hace Charles Ho claramente se cumplió, porque ya el evangelio ha sido difundido en todo el mundo y todavía no ha llegado el fin. La conversación nacional de los judíos, oiga lo que dice, escuche bien lo que le estoy diciendo. Yo sé que mucha gente no me está entendiendo lo que yo puedo estarle diciendo, porque lo que yo estoy hablando son ciertos conceptos que mucha gente no maneja porque están enraizados en lo que es la teología. Ahora, toda persona que ha estudiado teología sí me entiende que esa debe de ser aquellos que tienen que servir de orientadores, pero como no hay control, como no hay manera de controlar ese tsunami de gente por ahí diciendo todo lo que le viene la gana y difundiendo todo lo que le viene a la mente y al pensamiento, porque la difusión de las ideas, eso es algo que no está penado por la ley, sino al contrario, todo el mundo tiene la autoridad de difundir sus ideas. Pero en cuanto a las ideas que están difundiendo, ahí es donde está el error. Entonces, mire, dice Charles Ho, que enseñó que el segundo advenimiento, es decir, a lo que la gente le llama la venida de Cristo, dice que tiene que ser precedido por la difusión universal del evangelio y por la conversión nacional de los judíos. Pero ahora yo pregunto, ¿la conversión nacional de los judíos a quién? ¿Al cristianismo? Eso es falso. Eso nunca va a pasar. Y la venida del anticristo. Todos esos mensajes en cadena que están mandando por ahí, están diciendo que la moneda única, que no sé qué, que el anticristo, qué sé yo qué. Pero ¿dónde está la fuente desde donde ellos están extrayendo esa información? Por otro lado dice, cuando Cristo venga habrá una resurrección, un juicio general de toda la humanidad. Eso está en Systematic Theology, New York Screener, 1887, página 3792. El postmilenialismo de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido del tipo liberal hasta los tiempos recientes. En la Segunda Guerra Mundial, el postmilenialismo dijo que Cristo iba a venir y Cristo no vino. Se equivocó el postmilenialismo. El postmilenialismo fracasó, esa teoría falló porque no vino.
No vino. Recuerde que en el 1948 una gran cantidad de personas en Seúl se fueron allá al estadio a esperar la venida de Cristo y Cristo tampoco vino. Entonces el postmilenialismo falló. Vamos a ver entonces un resumen. Los liberales promueven una meta postmilenial a través del humanismo, y ese es el gran problema, que hubo un tiempo en la búsqueda del conocimiento en que la teología se quiso mezclar con el conocimiento científico, y la teología no se puede ligar con el conocimiento científico porque son dos polos opuestos. Hay asuntos relativos a la ciencia que usted no lo puede ver a través de la teología, eso nunca, porque para eso existe el método deductivo, el método inductivo y todos los mecanismos de investigación. Lo que sucedió es que hubo un tiempo en la humanidad que todo se veía a través de la teología, a través de la religión, y eso fue lo que metió a la humanidad en una retranca desde el 476 hasta el 1390, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Entonces, los postmilenialistas bíblicos la promueven a través de la predicación del Evangelio por la iglesia. Pero ¿cuál de todas? ¿Cuál de todas las iglesias? Los teonistas promueven a través del Evangelio y la imposición de la ley del Antiguo Testamento. Porque, de cierta manera, en alguna de estas teorías nunca echaron a un lado el concepto del Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros hablamos del aminialismo, recuerde, hemos hablado del postmilenialismo, ahora vamos a hablar del aminialismo. La definición del aminialismo, recuerde que el postmilenialismo decía que Cristo iba a venir después, seguido de la conversión de los judíos, de la dispersión del evangelio en todas partes, cosa que ya ocurrió porque ya el evangelio ha sido predicado en todas partes y por ningún lado ha venido Cristo. La definición del aminialismo: el aminialismo es el punto de vista concerniente a las últimas cosas, que no habrá milenio antes del fin del mundo. En su defecto, el aminialismo dice que no vamos a tener fin del mundo. Hasta el final habrá un desarrollo paralelo del bien y del mal, del reino de Dios y de Satanás, y después de la segunda venida de Cristo, al final del mundo habrá una resurrección general, un juicio general y de todas las personas. Los aminialistas dicen todo lo contrario al postmilenialismo. Y el fundamento que ellos tienen, que es la confusión de todos los planteamientos teológicos, es que siempre utilizan la Biblia. Aquí, en cuanto a lo que es la hermenéutica o la escatología con el aminialismo, aquí ellos suponen que no importa que el evangelio no haya sido predicado y tampoco se toma en consecuencia la conversión de los judíos ni nada de eso, sino que sencillamente ellos dicen que al final del mundo habrá una resurrección general y un juicio general de todas las personas. Aquí se descarta la conversión de los judíos, aquí se descarta la diseminación del evangelio en todas las naciones, y aquí se descarta otras cosas que son postulaciones de lo que son los postmilenialistas. Entonces, el aminialismo aquí no tiene ninguna coherencia con lo que está sucediendo en este tiempo, porque definitivamente, tomando el punto de vista aminialista, no podemos decir que ciertamente estamos en el fin. ¿Por qué? Porque dice que hasta el final habrá un desarrollo paralelo del bien y del mal. Eso se supone que es lo que ha pasado en el mundo entero. Y ya por último, para no cansarles tanto de todas estas teorías, yo le estoy diciendo que estas son teorías. Está el premilenialismo. Recuerde, postmilenialismo, amilenialismo y premilenialismo. 3 teorías. La primera dice que antes del fin se precede a lo que es la dispersión del evangelio en todas partes, la conversión de los judíos,
El aminalismo dice lo contrario, dice que va a existir el bien y el mal, la fuerza de Satanás con el enemigo. Entonces, el premilenialismo, por otro lado, apunta que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del milenio, el cual verá el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra por 1000 años literales. Aquí se descarta el rapto, ese rapto secreto se descarta. Y también se enfoca solamente en la resurrección y el juicio. Y que la eternidad comenzará cuando se concluyan los 1000 años. Es decir, el postmilenialismo apunta a que después de los 1000 años es que entonces va a venir el fin. Y eso es totalmente incoherente. Entonces, concerniente a lo que es la iglesia, aquí el premilenialismo apunta a la iglesia y a Israel. Fíjese que el aminalismo no enfatiza nada de los judíos, pero el postmilenialismo habla de lo que es la dispensión del evangelio en todas partes. Sin embargo, el premilenialismo ni el aminalismo hablan de estas cosas. Entonces, aquí, concluyendo con esta teoría, podemos ver la disyuntiva que hay dentro de estas tres teorías y ninguna de las tres se ponen de acuerdo. El premilenialismo dice una cosa, el aminalismo dice una cosa y el postmilenialismo dice otra cosa. Eso es por esa parte. Por otro lado, vamos a hablar acerca de lo que es el famoso rapto, que es lo que mucha gente tiene tanto tiempo diciendo. Aquí en el capítulo 83 de la teología que estamos nosotros usando como referencia, habla de los eventos del futuro y los eventos que rodean el final de la edad de la iglesia. Eso dice, mire, la teología. Estas son cosas que yo no me las estoy inventando. Estas son de las cosas que yo estudié y todas estas coherencias que yo vi fue lo que me llevó a mí a la conclusión de que ciertamente hay algo que está mal dentro de todas las enseñanzas. Eso es aparte de todo lo que nos enseña referente al origen de las iglesias y todo eso, que eso es otro rollo, que si yo tomara toda la noche para hablar de todo lo que respecta a los conceptos que están aquí estipulados en esta teología, yo sé que mucha gente comenzara a proliferar maldiciones y hablar y a proliferar, a decirme ateo, porque sencillamente cuando usted abre los ojos y usted hace su planteamiento desde un punto de vista teológico, sale de una vez los fanáticos a decir, como ellos siempre saben, que lo único que saben es ofender a los otros, pero no tienen capacidad de sentarse a analizar de la manera que se puede analizar esas cosas. Entonces hemos dicho claramente que la escatología es el método, porque no es una ciencia, la escatología no es una ciencia, es un método de nosotros poder conocer los avances del futuro. Hemos conocido los tres postulamientos, las tres postulaciones en el orden escatológico. Los amilenialistas, los premilenialistas y los postmilenialistas. Y estos tres aspectos están totalmente contrarios los tres. Totalmente los tres. Que esas son parte de las incoherencias que yo encontré dentro del aspecto interpretativo, que es donde está la mayoría de los problemas. Entonces, tocante a los eventos del futuro, habla de la apostasía creciente. El término últimos días, óigame, ese término que dice la gente, estamos en los últimos días. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en los últimos días de esta semana, porque el domingo empieza otra. Efectivamente ahora, ¿a qué hora es? Estamos a las últimas horas de este día. Entonces abarca todo el periodo en la primera y la segunda venida de Cristo, tomando como referencia el libro de Hebreo. Ojo, si habla del libro de Hebreo, fue porque fue escrito en hebreo, no fue escrito ni en griego, ni en castellano, ni en alemán, ni en chino, fue en hebreo. Por otro lado,
La defección y la apostasía, entre otras cosas, caracterizan este periodo, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, aquí, así que no es indicación del final de la era de la iglesia la presencia en la misma apostasía, por el aumento de ella. Sí lo es, la apostasía sí. Bien, entonces, hemos regresado. Hay un poco de problema con la internet, parece que por la cantidad de personas que están conectadas. Bien, entonces, ¿estamos claros con lo que es la escatología? ¿Usted entendió qué es la escatología? Definitivamente nadie puede venirme a hablar del futuro si no tiene conocimiento de escatología. Y eso usted no puede aceptar que nadie le esté hablando de cosas que no sabe. Aquí en esta misma teología habla de la revelación especial, que son las llamadas revelaciones especiales, que pueden ser sueños, revelación, etc. Pero la mayoría de esa gente, usted lo mete todo en un lugar y le dice, venga, vamos a hacerle un escrutinio a los puntos de creencia que ustedes tienen. Y usted se va a dar cuenta que la mayoría de esos difusores de mensajes son analfabetos bíblicos. ¿Por qué son analfabetos bíblicos? Porque nunca han agarrado un libro, una escuela de teología, ni siquiera se han formado en una escuela. Muchos de ellos, en su gran mayoría, aprendieron a leer en la iglesia, leyendo la Biblia. Pero eso no quiere decir que ellos tienen la capacidad de poder interpretar un texto. Entonces, son dos cosas muy diferentes. El usted aprender a leer la Biblia, y también va a haber que analizar cuál versión fue que aprendió o tomó, a que una persona que venga formada de una escuela teológica, por lo menos si tuvo una formación teológica, ya maneja conceptos y de una u otra manera tiene cierta capacidad de poder discernir entre una cosa y la otra. Entonces, ya para terminar con esta parte, yo quiero hablarle, según la teología, acerca del programa del anticristo, porque lo que sucede con la escatología cristiana es que ellos hicieron un orden de sucesiones, ellos le hicieron una agenda, le han hecho una agenda a Satanás, le han hecho una agenda al Espíritu Santo, le han hecho una agenda, los escatólogos le han hecho una agenda a todo, y también le han hecho una agenda al anticristo. ¿Qué dicen ellos? Estoy hablando, ¿qué dicen ellos? El programa del anticristo, mire, página 538 de la teología básica de lo que es Charles C. Ryrie. La escritura a menudo divide los 7 años de tribulación en dos partes iguales. La última de las 70 semanas de 7 años de Daniel está dividida al medio por un evento significativo, como dice Daniel 9:27. En Apocalipsis, a las dos mitades de la tribulación se le designa como tiempo y la mitad de un tiempo, Apocalipsis 12:14. Y 42 meses, Apocalipsis 11:2 y 13:15. 1260 días. Cada una de dichas expresiones equivale a 3 años y medio. Esto es según la teología. Es decir, el anticristo tiene una agenda. Se supone que si le han hecho una agenda es porque ellos han hecho un orden de sucesiones, como se los enseño a los estudiantes de las raíces hebreas, que por eso siempre le digo, todo lo que la escatología dice hay que someterlo a escrutinio, porque ninguno de ellos tiene una cosmovisión hebraica, sino que todo lo hicieron desde un punto de vista griego, y por eso no hay credibilidad en ello. Sigue diciendo que primero se inicia con la invasión de Palestina desde el norte por Magot. Usted sabe cuál es el norte. El norte, Magot, viene siendo Rusia. Claramente dice, con la invasión de Palestina desde el norte por Magot, y Magot pudiera parecer por un tiempo que los planes del hombre de pecado, el anticristo, están casi malogrados, pero una intervención sobrenatural y la destrucción de las hordas rusas, despejarán el camino para que la bestia asuma sus maquinaciones. Según el programa del anticristo de la teología
Rusia va a querer invadir a Jerusalén. Y yo quiero que usted me diga, en términos de historia, ¿cuándo usted ha visto que Rusia se ha interesado por Israel? ¿Y qué tiene que buscar Rusia en Israel? De toda la potencia del mundo, la única potencia que nunca ha inventado contra Israel son los rusos. Entonces, aquí hay un fallo. Y ese fallo es que hay un incumplimiento ante esas cosas que ellos están planteando. Pero por otro lado, el concepto de Palestina, ¿desde qué punto de vista se puede observar? Porque Palestina no existe. Escúcheme bien. Palestina surge de la invasión del Reino Unido a Israel, y ellos fueron los que dividieron a Israel en dos ciudades, palestinos y judíos. Ellos fueron que crearon ese problema, porque la palabra Palestina viene de Filistín. Entonces no fueron los judíos que se metieron ahí, en donde ellos le llaman Palestina, sino que fueron los ingleses que establecieron dos capitales en un solo país. Ese problema fueron ellos. Todos los que han ido a Israel, si han ido a Tel Aviv, pueden ver frente a Tel Aviv el Museo de la Resistencia. En ese Museo de la Resistencia, ahí está bien detallado lo que pasó cuando Israel decidió liberarse del imperio de los ingleses. Entonces el término Palestina lo crearon los ingleses. Cuando Donald Trump puso la capital de Israel en Jerusalén, eso no fue una cosa del otro mundo que él hizo. Es que la capital de Israel es Jerusalén. La capital de Israel no es Tel Aviv. Entonces lo que querían era tener a Jerusalén como capital de Palestina, pero es que Palestina no existe, mi hermano. El territorio que ocupan los palestinos fue parte de lo que los ingleses le cedieron a ellos, pero todo el tiempo lo que ha existido es Israel. Si no, busque el Israel antiguo, que también yo les recomiendo que usted vea este manual bíblico ilustrado. Le estoy dando referencia para que usted vea ahí en todo lo que es la historia bíblica. Mire cómo comienza. La historia bíblica comienza con la promesa de Abraham a sus hijos. Mire, y el establecimiento de sus hijos en Israel por 12 tribus. Eso no es un secreto para nadie. ¿En dónde estaba Palestina aquí en los tiempos de Abraham? ¿Quién me puede decir y demostrar a mí que en tiempo de Jacob, cuando se estableció Israel después del cautiverio de la liberación de Egipto, dónde se estableció Palestina? Eso no existía. Este problema ha existido porque la gente no quiere admitir la verdad. Mire, y esto es tan simple de estudiarlo. Eso es simple. Siempre busque un mapa del antiguo Israel para que usted me busque a Palestina. Usted me busca un mapa antiguo de Israel y usted me dice, mire, en este lugar estaba Palestina. Eso no existe. Palestina no existe. Entonces, dice aquí que con la invasión de Palestina desde el norte por Gog y Magog, que es Rusia. Rusia nunca ha tenido interés por Israel. Matar a los dos testigos. Primero, el anticristo tiene que eliminar la oposición de estos dos individuos que lo han estado atormentando. Matar a estos dos testigos será la primera proeza de la bestia a la mitad de la tribulación. Los dos testigos tendrán un ministerio espectacular durante la primera parte de la tribulación. Tendrán poder para matar a sus enemigos con fuego, para detener la lluvia. Y estos dos testigos, ¿de dónde vienen? De Grecia. ¿Quiénes son estos testigos? ¿El Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI? ¿O Papa Urbano, el que desarrolló el calendario? ¿Y el Papa León X? ¿Cuáles de estos papas será? No, aquí dice dos testigos, pero no dice ninguna referencia.
Por otro lado, dice que aunque los dos testigos serán invisibles por 3 años y medio, Dios permitirá que la bestia mate después de que haya terminado su obra. Lograr el martirio de los dos testigos le ganará un amplio respaldo del anticristo entre las naciones, pero él no quedará satisfecho con matarle solamente, pondrá su cuerpo en exhibición en las calles de Jerusalén. Escúcheme, en las calles de Jerusalén. ¿Y por qué no dice en las calles de Roma, ni en las calles de Grecia, ni en la calle egipcia, ni en la calle de República Dominicana? Eso que dicen, ustedes no son judíos, ustedes son dominicanos. ¿A dónde va a estar todo eso? ¿A dónde se va? ¿Desde dónde se va a desarrollar todo eso? Exigirá adoración. ¿Qué otra cosa más dice? Control del comercio. Y luego ahí habla de las trompetas. Entonces, esta orden de sesuciones que tiene la teología para lo que es el anticristo ha fallado. Hace tiempo que ya el anticristo debió de aparecer. ¿Y dónde está que no le veo? ¿Dónde está el anticristo? Yo le pregunto a los ratólogos, a los ratistas, a los pastores, a toda esa gente que anda siempre hablando tantas cosas, ¿dónde está el anticristo que a esta altura de juego no ha aparecido? Entonces, ya el orden de sucesiones que la escatología le ha hecho y la agenda que le ha hecho al anticristo desde el punto de vista teológico también falló, porque eso no aparece por ningún lugar. Por último ya, el rapto de la iglesia. Recuerde que el amilenialismo, el premilenialismo dice que antes de la venida de Cristo tiene que venir el rapto. Ahora vamos a ver que este concepto de rapto también está dividido dentro de los principales dogmas que fundamentan la doctrina cristiana. La descripción del rapto, explicado en el capítulo 83 de esta teología, la palabra rapto viene de la traducción del latín del vocablo griego para arrebatar, 1 Tesalonicenses 4:17. Hablando estrictamente en el texto, se relaciona solo con el cambio de creyentes vivientes al tiempo del regreso de Cristo. Sin embargo, la clasificación del rapto usualmente se refiere tanto al traslado de los creyentes vivientes de mortalidad terrenal a la inmortalidad celestial como la resurrección de los cuerpos. Esa teoría del rapto tiene un origen. ¿Y dónde usted cree que está fundamentada la primera interpretación que habla de esta cosa? Busque el nombre, esta referencia que le voy a dar, Diego Lascunce. Ese sacerdote llamado Diego Lascunce fue el que creó esa teoría del rapto. Pero en el siglo XIX, la enseñanza concerniente al rapto de la iglesia llegó a estar ampliamente diseminada. Estoy hablando textualmente de lo que dice la teología. E hizo surgir tales cuestiones como si la segunda venida de Cristo abarcaba varias etapas, la relación de esas etapas con el periodo de la tribulación y la distinción de la iglesia en contraste con Israel en el programa de Dios. En el siglo XX, una de las cuestiones más debatidas en la escatología en el tiempo fue el rapto. Y de ahí surgen 3 teorías más: pre-tribulacionista, post-tribulacionista y mi-tribulacionista. También este concepto está dividido. Claramente, en el concepto del alcance del rapto, en su parcial o total, el tribulacionismo dice que primero viene la resurrección y luego viene el rapto y después viene el regreso de Cristo. Eso es el pre-tribulacionismo, la venida de Cristo antes de la tribulación. El mesotribulacionismo o el mi-tribulacionismo postula que la resurrección, después viene el rapto y después viene Cristo, como le llaman. Y el post-tribulacionismo, la resurrección, después el rapto y después el regreso de Cristo. De modo, y hay otra teoría que es el rapto parcial, donde todo va a suceder de repente. Estos conceptos
están divididos. Entonces, usted puede entenderme la razón por la cual yo tuve que buscar orientación dentro del contexto hebreo, porque todo lo que la teología dice es contradictorio y es una amalgama de cosas que ellos mismos no se han puesto de acuerdo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en qué es que usted está fundamentado? ¿Cuál es su fe? Porque si los fundamentos de su fe tienen que estar enraizados en una doctrina, esa doctrina tiene que tener un fundamento y aparte de tener un fundamento dogmático, tiene que tener un fundamento escritural, pero también hay que ver desde el punto de vista bíblico si ese fundamento en el cual usted ha creído es correcto. Porque aparte de eso también sabemos que cuando la escritura se traduce del hebreo al griego y del griego al latín, ahí comenzaron a suceder una serie de cosas que el hombre comenzó a poner de ello. Y esa es la razón por la cual hay tantas y tantas iglesias, dogmas, doctrinas. Las religiones las inventaron los hombres. Las religiones es un invento de los hombres. Es por eso que muchos no entendieron al principio cuando yo les dije, tenemos que regresar a nuestras raíces. Porque en el único lugar donde yo he encontrado respuesta a todas mis preguntas ha sido en la teología judía. La teología judía me ha dado a mí la respuesta a todas las preguntas que la teología no me supo contestar. Y es por eso que cuando yo escucho gente hablando de lo que no entienden y balbuceando, a veces lo que me da es pena porque yo sé que hay un pueblo que ha sido engañado a creer mitos, a creer tantas cosas y han esclavizado a un pueblo. Los españoles vinieron aquí y esclavizaron a los indígenas se desaparecieron, surgieron los criollos, después los criollos fueron esclavizados por una serie de cosas y luego que los países se independizaron y se creó el nacionalismo, entonces esas naciones que surgieron después de esa segregación y esa emancipación de cada ciudad, cuando hablamos en términos de historia, de lo que son los grupos, los gritos de independencia, que viene después del descubrimiento de América, viene el exterminio de los indígenas, viene la resurrección, entonces el resurgimiento de los criollos, después viene entonces lo que es ese corte de las principales islas, de lo que son las potencias como España, y luego de ahí viene entonces la independencia de esas naciones. Y después que todas esas naciones de Latinoamérica fueron independizadas, fueron liberadas de las colonias, entonces caímos presa de la religión, de las creencias. Cuando se habla del concepto de iglesia, que todo el mundo sabe que todo lo que se hizo aquí fue en nombre de Cristo. En el nombre de Cristo se exterminaron a los indígenas. En el nombre de Cristo surgieron las inquisiciones. En el nombre de Cristo, todo eso Juan de Esquivel, Nicolás de Obando, todos esos asesinos que llegaron aquí, hicieron todo eso en el nombre de Cristo. Entonces nosotros nos liberamos del colonialismo. Los criollos perdieron la vida libertándonos del colonialismo para entonces caer en las garras, en los tentáculos de la religión. Fuimos libertados de manera a precio de sangre, porque usted cree que lo que hicieron aquí, toda esa gente que perdió su vida para que nosotros nos libertáramos de las cadenas españolas, fue para que entonces después todos estos países del entorno cayeran presas de la religión. Entonces la religión nos esclavizó y nos puso una venda. Nos editó una Biblia que nosotros escuchábamos en latín y no sabíamos nada y solamente decíamos amén, amén, amén. Y todo el mundo era amén, amén y amén. Y hoy en día, todavía hay personas que defienden su dogma a capa y espada, pero no tienen la capacidad de sentarse a analizar estas cosas con las propias herramientas de ellos. Porque eso es todo el tiempo lo que yo he apostado.
de que toda persona que tiene capacidad, que es maestro, que es licenciado en teología, que se ha leído 2 millones de libros, que se pongan a observar, a ver si ciertamente lo que ellos están enseñando, lo que ellos están diciendo, esas bases fundamentales que están sosteniendo esa fe a través de la cual están entreteniendo a la gente, verdaderamente salen de una fuente creíble. Yo encontré en el judaísmo todas las respuestas que yo estaba buscando. Y por eso es que a mí me da mucha pena de mucha gente que sigue ciega, que no quiere entender que todos esos planteamientos dentro del punto de vista teológico que plantean la mayoría de las iglesias, de los concilios y de todas esas cosas, han sido manipuladas por los hombres. Y usted tiene la facilidad de usted buscar la verdad. Pero no hay voluntad para eso. No hay voluntad para eso. Porque así como los políticos quieren a un pueblo ciego, así también los líderes quieren un pueblo ignorante, donde solamente digan amén a todo lo que ellos dicen. De zapateo, de brincoleo, de sabarababá, de lengua insignificante, y que la gente diga amén, amén y amén. Y cuando usted quiere investigar, entonces usted le dicen rebelde, usted tiene una falsa secta, un demonio se le está metiendo, el diablo se lo va a llevar, y ya todos esos cuentos ya pasaron de moda. Que me venga a decir a mí ahora uno de esa gente que anda difundiendo mensajes, que todas estas cosas que está diciendo la teología, entonces es falsa. Entonces, desde el punto de vista del rapto, esa teoría es contradictoria. El pensamiento hebreo no habla de rapto. El pensamiento hebreo habla de nos guardará, como Él nos ha guardado todo el tiempo. Ahora entrando en otro término, para ya salir de todo este rollo, que hay muchísimas cosas más aquí. Les digo, aquí hay cosas para nosotros amanecer hablando aquí y hablar conversando. Y yo me lamento que estoy yo solo, porque a mí me hubiese estado al lado de otras personas y que una persona que tenga su cabeza bien amueblada y que tenga fundamento, nos sentáramos a edificar al pueblo. No una persona que venga con un fanatismo, que venga a hablar cosas que no entiende, que nos sentemos a manejar conceptos, que nos sentemos a manejar temas y que podamos edificar al pueblo. Para que usted vea que mucha gente va a buscar la luz y va a buscar la verdad. Porque eso es lo que el Mesías judío dijo, que en los últimos días mucha gente va a buscar, tropezando, buscando la verdad. Entonces, en el concepto hebraico, por ejemplo, ahora vamos a celebrar Pesa. La semana que entra vamos a celebrar Pesa. Esta festividad de Pesa, que se conmemora la libertad del pueblo que estuvo esclavizado en Egipto, mientras el pueblo estaba celebrando Pesa, el ángel de la muerte estaba buscando a los primogénitos egipcios. Y toda la indicación en el libro de Éxodo se le dio. Tomarás un cordero, lo prepararás y el día 14 te sentarás con tu familia y lo vas a celebrar Pesa. Mientras los egipcios estaban gritando por la muerte de los primogénitos, el pueblo de Israel estaba guardado en Gosén. El Eterno no tuvo que llevárselo un rato. El Eterno no tuvo que ni raptarlo, ni robárselo, ni nada, porque el Eterno siempre ha guardado su pueblo. ¿Y qué le parece en esta festividad de Pesa? Que es una cosa que se parece mucho a la de Egipto. ¿Usted no cree que mucha gente debería de preguntarse qué significa Pesa y por qué yo debo de celebrar Pesa el miércoles que entra? Cuidado si de ahí depende la vida de mucha gente. Ahora con el coronavirus ha tenido que confinarse todo en su casa. ¿Y qué están haciendo la gente? Muchos están haciendo lo que todo el tiempo hacen, de extraviarse, buscarse, lo que no tienen que buscar. Y el que siempre ha buscado del Eterno, sin importar, buscando, porque el Eterno está en todos los lugares,
Pero sería interesante que la gente, ya que va a estar en su casa, que según yo oigo, no sé si es verdad, van a extender la cuarentena por 15 días más, deberían de preocuparse o de interesarse qué significa Pesa y por qué yo debo de celebrar Pesa. Entonces, hay muchas cosas que hablar y hay muchas cosas que decir. Mire, yo solo les recomiendo a usted, deje de estar repitiendo como loro lo que otro dice. Y deje de estar difundiendo esa cadena de mensajes por ahí de gente que son analfabetos bíblicos, que manejan, óigame bien, lo que es la mentalidad de la gente. Manejan, tienen a la gente enferma con todo ese tipo de difusiones que no edifican para nada. No edifican para nada, absolutamente. Entonces, todo esto que yo he hablado en esta noche, busque referencia, estudie, busque, investigue, haga un buen uso de lo que es el coeficiente y cuestione, investigue. Cuando usted tiene un tipo de conocimiento, nadie lo puede venir a embobar a usted, ni con mensaje, ni con nada, porque usted está seguro de lo que usted ha creído. Pero vuelvo y le repito, en la fuente hebrea es donde nosotros tenemos que buscar, porque al fin y al cabo todo salió de ahí. Todo salió de Israel, todo se desarrolló en Israel, todo se desencadenará en Israel y todo terminará en Israel. Dice aquí el milenio de la teología que el milenio se llevará a cabo desde Jerusalén. ¿Cómo que se llevará a cabo desde Jerusalén? Y como usted no me está hablando de la iglesia, usted no me está hablando del pueblo de Dios, pero ¿cómo que de Jerusalén? Mire, toda esta incoherencia que hay aquí hace tiempo que yo me di cuenta. Y por eso fue que yo dije, no hay respuesta para mí en la teología cristiana. No la hay, ni en la escatología, ni en la hermenéutica. Y por eso yo dije, necesito conocer la verdad. Porque las fuentes teológicas, escatológicas, son griegas. Y nosotros sí tenemos que agradecerle a los griegos. Mucho. Pero no el hecho de haber traducido una escritura mal, que la tradujeron mal. Y hoy por hoy, todo el mundo tiene una Biblia y todo el mundo hace lo que le da la gana con su Biblia. De hecho, nadie tiene los autores, el autor, el derecho de autor de la Biblia. Usted puede descargar una Biblia por ahí en Wall, en cualquier sitio, la lleva a una imprenta, le pone una portada. ¿Y cómo le pongo? Póngale la Biblia mía y nadie se va a meter en eso. Porque una Biblia es un conjunto de libros que cualquiera puede manipular, puede poner lo que quiera, por eso se le quita, se le pone. Mire, una Biblia normal se supone que debe de tener 31,000 versículos y 3,189 capítulos. Y según la traducción, hay Biblias que tienen hasta 32,000 versículos y más y casi 3,200 capítulos. ¿Qué pasó ahí? La traducción. Porque como dice una frase, una mala traducción trae consigo una mala interpretación. Una mala interpretación, una mala aplicación. Y de una mala aplicación, ¿a de dónde viene la falsa doctrina? Por eso hay que estudiar. Deje de repetir como loro lo que otro dice y fájese a estudiar. Y deje de estar difundiendo informaciones falsas. Fundamente su fe en algo que sea creíble. Y acuérdese que aunque los mitos pertenecen a la historia, los mitos son nada más y nada menos creencias efímeras que desaparecen con el conocimiento. Tenga paz, tenga tranquilidad y pase buena noche. Cuídese.